Muy buenas, soy Andrés Salazar, profesor del Instituto de la Familia, de formación geógrafo, experto en temas de población y desarrollo, y más específicamente en embarazo y maternidad adolescente. Quiero comentarles en estos 3 videos que vamos a realizar algunos aspectos del embarazo y maternidad adolescente. El primero será más un contexto general que nos ubique en el tema. Luego hablaremos de datos y cómo está este fenómeno en el mundo. Y luego nos centraremos en Colombia, de esta realidad demográfica tan interesante. Hace unos años estuve en una fundación que hay en Cartagena, que se llama la Fundación Juan Felipe Gómez, que acoge a mujeres que han sido mamás jóvenes, mamás antes de los 20 años. El embarazo y maternidad adolescente, por la Organización Mundial de la Salud, se define de esa manera: embarazo y dar a luz un hijo vivo antes de cumplir los 20 años. Está clasificado como embarazo o maternidad adolescente. Es cierto que es una realidad que es muy diferente si la mujer es joven, más o menos si es casi una niña de 12, 13 años, a si ella ya tiene 18 o 19 años. La realidad y la situación van a ser muy diferentes. Ya hablaremos de eso. Quería dar un contexto mundial primero e histórico. La maternidad adolescente es algo que se vivía pacíficamente en nuestras sociedades, tanto latinoamericana como europea o mundial. Sin embargo, en el siglo XX, nuestro siglo pasado, debido a una transformación demográfica importante, en la cual empezó un crecimiento de población muy grande, quizá no antes visto en otras épocas de la humanidad, pues pasamos de ser 1.000 millones de personas en 1900, y como ustedes saben, llegamos a cerca de 8.000 millones de personas a finales del siglo. Fue un crecimiento muy grande, entonces hubo mucha preocupación de qué es lo que estaba llevando a ese gran crecimiento. Uno de los aspectos que se veía era que las mujeres de 15 a 19 años estaban teniendo una proporción importante de esos nacimientos. Es cierto que se hicieron muchos debates de si ese crecimiento era favorable o no para la humanidad, si íbamos a caber en el planeta, etc. Entonces, había gran preocupación y debates si el mundo iba a lograr sobrevivir con tantas personas. Como ya nos damos cuenta, es una realidad que no causó el colapso humano. Es cierto que la población ha ido descendiendo en estos últimos 20 años. Bien, a lo que iba era que en ese contexto, un grupo poblacional que mantenía tasas de fecundidad se entiende dar a luz un hijo vivo, altas, era el grupo de 15 a 19 años, que eran las madres adolescentes. Mientras que otros grupos poblacionales de 20 a 24, 25 a 29 iban bajando en sus fecundidades, el adolescente no. No es que creciera, pero como no bajaba, daba la impresión de que crecía, porque a los servicios de maternidad, a los hospitales, cada vez llegaban más madres adolescentes a dar a luz, en comparación con los otros grupos. Sencillamente porque no es porque fueran muchas más, sino porque las otras estaban yendo menos. Bien. En Estados Unidos surgió un debate en los años 70 entre los grupos políticos, en el cual se afirmaba que las mujeres que estaban dando a luz, las mujeres jóvenes que estaban dando a luz, las mujeres adolescentes, sobre todo en la población afroamericana, estaban siendo mujeres que permanecían solteras y se apoyaban o necesitaban la ayuda del Estado. Se creó todo un movimiento y empezó una estigmatización de la maternidad adolescente que antes no había, porque como decíamos anteriormente, en el mundo pacíficamente hasta hace 50 años, nuestras mamás fueron madres a los 18, 19 años, incluso a los 15. Hoy en día esa realidad es muy diferente, ya veremos unos aspectos de por qué. Entonces se dio ese fenómeno político en Estados Unidos en el que se estigmatizó la maternidad adolescente. Un buen investigador, que fue Frank Furstenberg, realizó estudios de cómo le iba a esas mujeres, sobre todo en la ciudad de Baltimore, a las mujeres afroamericanas que habían tenido sus hijos antes de los 20.
y en un primer momento llegó a conclusiones que tenían menos estudio, les iba menos bien en los empleos y tenían ingresos menores que otras mujeres que no habían sido mamás antes de los 20. Sin embargo, él regresó como buen investigador unos 20 años después a ver a esas mujeres, las revisitó y se dio cuenta que las diferencias no eran tan grandes como se había visto antes. ¿Eso qué nos lleva a decir? Que se presenta este debate de si la maternidad adolescente es algo que favorece o no a las mujeres. Entonces ya entraremos en más detalle en qué pasa demográficamente y socialmente. Entonces, cerramos este tema en que la maternidad adolescente ha sido un tema político que se fue generalizando también a Latinoamérica. Las cosas buenas nos llegan también a Latinoamérica y los debates políticos también nos llegan. Y estábamos en un momento de crecimiento de la población y preocupación. El debate llegó y en el próximo capítulo, no dejen de seguir nuestras redes, profundizaremos en qué sucedió y cómo va a empezar a afectar a Colombia. Muchas gracias.